Hola, buenas tardes a todos. Y vamos a esperar unos 10 minutos y que entren los demás compañeros, si no, pues empezaremos directamente. Muchachos, mientras esperamos los que ya están aquí presentes de los compañeros de trasero, si tienen alguna duda o algo de la clase de ayer, ya que ayer se cortó, la pueden escribir en el chat y le intentaremos contestar en el transcurso de la clase de hoy. Así que no hay problema si tienen alguna duda. Ahí esperamos sus dudas.
Bueno, muchachos, creo que por ahora no va a entrar nadie más, así que bueno, vamos comenzando. Bueno, estos días estuvimos hablando sobre la importancia de lo que es las bases de datos, para qué sirven y demás. Pero hoy nos vamos a centrar directamente en lo que es la importancia del diseño conceptual y físico de base de datos, al menos en estos dos conceptos. Ahora bien, bueno, el diseño de base de datos es un proceso fundamental en el desarrollo de sistemas de información, ya que esta permite estructurar y organizar los datos de manera eficiente para satisfacer las necesidades de una organización. Este proceso incluye o tiene dos etapas principales, el diseño conceptual y el diseño físico. De manera rápida, el diseño conceptual, esta etapa se enfoca en sí representar los datos y las relaciones entre ellos desde una perspectiva abstracta. Es decir, no se tiene en cuenta como tal la implementación técnica, solo se utilizan herramientas como el modelo de entidad-relación para capturar las necesidades del negocio y plasmarlas en un esquema conceptual. Este, a su vez, pues lo que hace es servir como puente entre los requisitos del usuario y la implementación técnica. Obviamente, el objetivo principal siempre es garantizar que la base de datos refleje correctamente la realidad que se desea moldear. O en resumen, se puede decir que el diseño conceptual pues lo que hace es define los datos que se van a almacenar y cómo están relacionados entre sí. Esto obviamente no va a depender del, como se dijo, no va a depender tanto del software o del hardware utilizado aún. Eso será en una etapa posterior. Ahora, la otra etapa importante que es el diseño físico. Y bueno, esto lo que hace es simplemente detallar cómo los datos se almacenan físicamente en un sistema específico. O decirlo de otra manera, es pasar ya de lápiz a código, o sea, de un esquema simple a algo que ya realmente se va a utilizar en un entorno real. Bien, para una inspección más larga de lo que es el diseño físico, pues básicamente es que una vez que se tiene definido el esquema conceptual, el diseño físico lo que se va a hacer es encargar de traducir a un modelo específico de base de datos. Esto considerando las características del sistema de gestión de base de datos y los requisitos de rendimiento. Aquí es donde se toman las decisiones técnicas como la estructura de las tablas, los índices, los tipos de datos, el particionamiento y estrategias de almacenamiento, asegurando un acceso rápido y eficiente a los datos. Ahora bien, entender estas dos fases no solo es importante para diseñarlo una base de datos funcional, sino que también para garantizar su escalabilidad, seguridad, rendimiento a largo plazo, ya que como futuros ingenieros realmente nuestras tareas casi son esas, garantizar este tipo de cosas, que nuestro producto sea no sea algo que se va a durar poco tiempo, sino que dure un tiempo bastante largo y aparte de eso, que cuando ya llegue a fin de su vida útil, poder recuperar lo máximo posible. Ahora, bueno, en esta clase vamos a explorar pues todos los principios, herramientas y mejores prácticas o que se pueden llevar a cabo para ambas etapas. Y, y eso que básicamente va a servir como para preparar el terreno y para crear sistemas robustos y adaptables a las diferentes necesidades. Y cabe recalcar que realmente pasar de un esquema a otro va a ser algo bastante, no va a ser algo imposible, pero sí va a ser algo un poco complejo que va a necesitar de la atención para poderlo hacer correctamente bien, ya que pues es muy susceptible de que hayan errores, como mal diseños, como vamos a ver en un momento. Ahora, el diseño conceptual, pues, como mencioné, es una representación abstracta de los datos y sus relaciones, y bueno, es la parte importante que usa modelos gráficos como el modelo de entidad-relación para visualizar esa estructura. Ahora, como todo esto tiene sus componentes claves, que son las entidades, que a su vez son objetos o conceptos del mundo real que se almacenan en la base de datos. Creo que es algo bastante común en programación orientada a objetos, en donde algo de la vida real pues pasa a código, o creo que se conoce también como abstracción. Entonces, por un ejemplo de esto están los clientes, los productos, y obviamente estas entidades van a cambiar dependiendo del contexto. Ahora, los atributos, al igual que una clase, pues esta va a tener sus características, algo que la va a definir o que va a guardar información relevante de tal. Por ejemplo, de clientes tenemos su nombre, su dirección, su cédula,
De productos también tenemos sus identificadores como el número de serie, qué sé yo, su precio, su fecha de caducidad, fecha de producción. Ahora, creo que algo de lo más importante que hay son las relaciones, porque esto realmente es lo que dicta cómo interactúan las entidades entre sí. Por ejemplo, como cuando un cliente realiza un pedido. Esto realmente va un poco más allá, por el hecho de que una relación no solo va a unir dos entidades, sino que va a dictar el cómo la base de datos va a funcionar a futuro, el cómo al realizar una consulta por medio de esa relación vas a tener un resultado más preciso. Bueno, entonces aquí los modelos conceptuales realmente se van a ver un poco similar a los de la imagen, en donde se tiene las entidades, en este caso A y B, que cada uno tiene sus propios atributos y a su vez están interactuando en sí o están unidos por una relación. Algo más específico sería esto, en donde tenemos realmente dos entidades. Tenemos tanto jugador como campeón. Estas a su vez tienen una relación que se denomina como ha luchado con. De hecho, este es un concepto bastante relevante, lo que es base de datos de las relaciones, ya que esto nos ayudan a definir bien cómo van a interactuar estos a futuro. Además de que no sé si se pueden observar, pero lo que son dentro de cada entidad tenemos un 0 y una n. Estos realmente son relaciones o mejor dicho, el término correcto son cardinalidades que van a definir, perdón, que vaya redundancia, y la manera en cómo estas se van a relacionar directamente. Por ejemplo, vemos de 0 a n y que el jugador tiene de 0 a n, una relación con campeón también de 0 a n. Ahora bien, ¿qué significa esto? Por ejemplo, bueno, esto posiblemente lo aprendamos un poco más a detalle, pero para dar una introducción, indica que una entidad en un extremo de la relación puede o no participar. O sea, el cero es como decir el mínimo cero en la relación con múltiples entidades y máximo n en el otro extremo. Esto aplica también al otro lado de la relación. Por ejemplo, algo más específico es como la relación entre clientes y pedidos. Un cliente puede no haber hecho ningún pedido, ahí está el mínimo cero, o puede haber hecho múltiples pedidos, lo que es el máximo de n. A su vez, un pedido puede no estar relacionado o asociado a ningún cliente, que sería lo mínimo cero, o quizás en casos de pedidos anónimos, o puede estar relacionado con múltiples clientes. Pues en ese caso no hay ninguna relación de que las entidades estén vinculadas. Ahora, realmente como consejo no es muy recomendable usar a 0N. O sea, va a haber casos puntuales en donde sí va a ser necesario usarlas, pero de preferencia traten de evitarlos porque si no van a caer, su diagrama o su base de datos va a aumentar la complejidad de una manera un tanto innecesaria. En caso, lo más recomendable es que usen las relaciones de 1 a n, que básicamente es igual, solo que la diferencia es que el 0 va a cambiar por un 1. Bueno, ¿esa entidad qué va a implicar? Va a decir que una entidad en un extremo de la relación debe participar al menos una vez. O sea, por ejemplo, tenemos jugador en vez de 0 a n, simplemente si cambiamos por una relación sería de 1 a n. Eso indica que mínimo un jugador debe interactuar con un campeón. O sea, que en el otro extremo las entidades pueden participar de 0 a n veces, va de 1 a n veces, o sea, mínimo 1 y máximo n. Retomando el ejemplo de lo que los clientes y pedidos, un cliente debe haber hecho al menos un pedido, mínimo 1, pero puede haber hecho múltiples pedidos, máximo n. Esto también pues, incluye que un pedido puede no estar relacionado con un cliente. Ahora, continuando con lo que es el diseño conceptual de base de datos, como todo esto tiene sus problemas o conlleva problemas. Por ejemplo, algo que se van a encontrar mucho son los llamados ciclos. ¿Cuál es el problema realmente? Los ciclos en las relaciones generan redundancias y complicaciones al realizar consultas, especialmente si implican múltiples tablas relacionadas entre sí. Esto podría causar resultados ambiguos o incluso errores de diseño, aunque de por sí un ciclo ya es casi un error de diseño, salvo casos extremadamente puntuales donde son necesarios.
Ahora bien, ¿cuál es la solución? Simplemente, aunque es un algo simple, pero bueno, sería revisar que las relaciones no formen ciclos innecesarios. Si aparecen, pues hay que considerar si realmente reflejan la lógica del negocio o si es posible simplificar la estructura eliminando relaciones redundantes. Por ejemplo, aquí tenemos que cliente está asociado con pedido, pedido está con productos, pero a su vez vuelta productos vuelve a estar relacionado con clientes. Entonces, ¿qué genera esto? Que, por ejemplo, al intentar realizar una consulta, estaríamos usando recursos de más porque es, si queremos asociar algún producto con un cliente, esto realmente sería suficiente hacerlo consultarlo dentro de la que es la tabla pedidos, porque se lleva a contener información de ambas. Entonces, la solución es simple, al menos en este caso puntual, que solo habría que eliminar la relación que estoy viendo, está uniendo a clientes y productos. Ahora, este no es el único tipo de problemas. Bueno, para ser exacto, realmente la mayoría de los problemas de bases de datos están extremadamente asociados con lo que es la redundancia de datos. Es decir, que los datos comienzan a repetirse, que quizás están de más, que quizás no son realmente necesarios mantenerlos para que la base de datos funcione óptimamente. Por ejemplo, puede haber un caso puntual en el hecho de que si tenemos una tabla con empleados, entonces, bueno, los empleados pertenecen a un mismo departamento y estos departamentos, y este departamento es manejado por un mismo jefe. Entonces, va a llegar un punto en que a pesar de que sí, todos los empleados pues trabajan en un mismo departamento, vamos a estar repitiendo ese campo. Entonces, la solución simplemente sería separar los departamentos. Entonces, al final quedaremos con dos tablas diferentes, una de empleado y otra de departamento, y eso va a generar un poco más de independencia de los datos. Algo también que es importante son las relaciones innecesarias o débiles. Por ejemplo, una relación entre clientes y proveedores donde no hay ninguna interacción directa entre ellos. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí cliente, pedido, productos y proveedor, pero si no están unidas realmente no nos serviría de nada. Entonces la solución sería eliminar las relaciones que no reflejan una regla de negocio. En este caso, solo relacionaremos cliente con pedidos, pedidos con productos y productos con proveedores, si es necesario. Otro problema también que es importante son lo que es lo relacionado a las cardinalidades ambiguas. Esto es casi lo que había mencionado un poco anterior, el tema de las cardinalidades. Realmente esto puede parecer algo simple, pero a la larga requiere un análisis algo detallado, porque a veces quizás las relaciones no son tan obvias como podrían parecer. Por ejemplo, un problema simple sería que si se define que un empleado puede estar asignado a uno o más proyectos, pero en realidad siempre debe estar asignado al menos a un proyecto. La cardinalidad pues está mal definida porque puede causar errores. En algún punto tendríamos, qué sé yo, que un empleado, a pesar de que está trabajando, pues no consta en la base de datos. Entonces, pues lo correcto es lo que he mencionado, tratar de evitar las relaciones de 0 a n, entonces simplemente dejarlo como la cardinalidad de 1 a n para reflejar que un objeto puede estar asignado para reflejar que una entidad puede estar relacionado a otra. Algo también que había mencionado mi compañero en las clases anteriores son los atributos sin clave primaria o una clave primaria mal elegida. Como ya he mencionado, realmente las claves primarias lo que sirven para identificar una clase. Entonces, ya son lo importante es que no deben ser repetibles. Entonces, por ejemplo, si tenemos que una clase persona tiene un nombre, apellido, una cédula, y qué sé yo, por mala suerte o por un error o mal diseño elegimos como clave primaria el nombre. Creo que todos sabemos que los nombres se pueden repetir mucho, entonces si elegimos como una clave primaria que se va a identificar solo con eso, pues obviamente en algún punto va a haber una persona que se llama exactamente igual. Y al generar una consulta va a haber errores porque estaríamos encontrando varias personas con el mismo nombre, no se identificarían.
Por lo tanto, lo correcto son lo que es existe un atributo único, como por ejemplo la cédula, que creo que es algo que a nadie se repetiría, y de hecho si lo hiciera sería bastante raro. Por lo tanto, hay que asegurarse de definir que las claves primarias son únicas y relevantes para todas las tablas. Una solución a esto, también lo veremos viendo un poco después, sería lo que son las claves compuestas. Aunque realmente no es muy recomendable, pero va a haber ciertos casos en que no solo basta con tener un solo atributo como clave primaria, sino que vamos a tenerlo que combinando con otro para que esas generen pues una combinación que no se pueda repetir con otras. Ahora bien, también están lo que son las claves foráneas. Bien dicen que tener poco de algo y también mucho de algo puede ser malo en ambos casos. Y es un problema lo que es al usar demasiadas claves foráneas. Esto puede complicar las operaciones de mantenimiento y consulta, y además de que pueden afectar el rendimiento, ya que tiene que analizar demasiadas cosas. Bueno, puede sonar repetitivo, pero realmente la solución a casi todos los problemas que he mencionado realmente es una revisión, o sea, revisar punto por punto lo que se ha realizado y ver si cada cosa que pusimos ahí realmente es necesaria, realmente es algo que ocupa el negocio como tal, o sea, es algo que nos va a servir, nos interesa y demás. Ahora, algo también importante son los atributos multivalorados o calculados. Ahora, el problema es que al incluir atributos que almacenan múltiples valores, por ejemplo, listas en una sola columna o valores calculados directamente en el modelo físico, puede dificultar las consultas y provocar redundancia de datos. Ahora, la solución a esto es simplemente dividir los atributos multivalorados en tablas relacionadas. En el caso de que en casos calculados, pues, en caso de que sean estrictamente calculados, asegurarse de calcularlos dinámicamente mediante consultas en lugar de almacenarlos. Y bueno, ahora la falta de validación de datos. Bueno, aunque esto no está directamente, no es un problema directamente del modelo conceptual, es algo que ya se ve en la implementación física, al momento de no validar los datos. ¿Por qué? Porque, o sea, puede que nosotros definamos que sí, que un atributo va a ser tipo int, pero si no validamos como tal, esto pues en un momento va a llegar que alguien va a hacer la prueba de ingresar datos aleatorios y pues simplemente vamos a tener datos confusos que realmente no corresponden a lo que queremos almacenar en dicha tabla. O lo más común a esto es el hecho de no controlar los valores nulos o los valores fuera de rango. Entonces, el hecho de simplemente no controlar un nulo va a hacer que tengamos tablas extremadamente incompletas, entonces a realizar consultas no vamos a obtener información y esto va a derivar directamente en que la información va a ser incorrecta, simplemente por falta de datos o los claves nulos, o directamente ni siquiera se puede realizar consultas, porque estos datos no pueden ser procesados a veces por los motores de búsqueda. Ahora, por ejemplo, he mencionado mucho algo también es una mala práctica. Por ejemplo, tener un esquema sobrecargado con demasiadas relaciones. A N, por ejemplo, de 1 a N, la parte de tener relaciones hacia muchos elementos es bastante complejo porque son más complicados de manejar y afectan el rendimiento. Por ejemplo, si va a haber un tipo de consultas que son simplemente de N a N. No, esas consultas generan problemas porque necesitan generar una tabla intermedia para poder manejar esos datos. Entonces, qué sé yo, si tenemos una tabla, qué sé yo, con cuatro entidades y hay un total de 3 relaciones. Pero si esas 3 relaciones son de N a N, eso va a desembocar en que vamos a tener 3 tablas más. Puede que sean necesarias, se puede dar el caso, pero aún así no sería lo correcto mantener así, por lo tanto hay que analizar también eso. Ahora, pasando un poco, sería lo que ya queríamos un poco lo que es el diseño conceptual y físico. Ahora, que por definición, pues el diseño físico lo que hace es traducir el modelo conceptual a una implementación práctica de un sistema gestor de bases de datos. Se enfoca en aspectos como el rendimiento, el almacenamiento y las consultas. Ahora, ¿qué pasos claves tiene esto? Por ejemplo, que seleccionar el tipo de base de datos o SQL o no SQL, dependiendo del uso.
crear las tablas basadas en entidades, o que me he hecho la traducción de pasar de un modelo en papel a código, definir las claves primarias y foráneas y optimizar los índices para mejorar la búsqueda. O sea, el quinto paso, lo que es planificar el almacenamiento en discos o sistemas distribuidos, también es importante, pero realmente creo que no nos centraremos tanto en eso ahora. Eso creo que sería un poco para después. Por un momento. Perdón, listo. Ahora, lo que respecta al diseño físico, realmente también no está exento de lo que es los problemas, aunque se relacionan bastante con lo que habían mencionado. Por ejemplo, los problemas típicos están el elegir el tipo de datos inadecuados para consumir más espacio, almacenamiento, eh, o sea, simplemente elegir mal el tipo de dato. Por ejemplo, usar un varchar para un campo que solo almacena estados abreviados. Esto ya sería un desperdicio de memoria. O usar un tipo de dato numérico en un campo que necesita manejar texto o viceversa. Y esto puede causar errores. Ahora, ¿cuál es el impacto directo en esto? Deriva en cosas como aumento innecesario en el tamaño de las bases de datos, tiene posibilidades de errores y restricciones en los datos. Entonces, ¿cuál es la solución? Seleccionar tipos de datos que se ajusten al contenido real de campo. Bueno, algo también importante son los índices. Y bueno, esto también puede ser un problema si se hacen mal. Por ejemplo, los índices mal diseñados o ausentes, pues es que la ausencia de estos puede hacer que las consultas sean lentas, especialmente en tablas grandes. Algo que van a notar que es importante son la velocidad de las consultas. Por eso interfieren realmente varias cosas. La estructura que ustedes le den a la consulta, o sea, entre más puntual sea, más rápida va a ser, pero también va a depender de cómo vaya a estar organizada su base de datos. Si su base de datos es un laberinto de relaciones, obviamente el motor de búsqueda va a demorar mucho más tiempo. Entonces, simplemente, ¿cuál es la conducción? Pues crear índices en campos clave, utilizados frecuentemente en las consultas, que son where y join, order by y así. De esta manera, pues se evita índices innecesarios en columnas poco usadas. Ahora, algo también, bueno, antes de pasar a este siguiente problema, quiero hablar de un aspecto técnico que está relacionado con el modelo físico. Bueno, ¿qué es el punto? Realmente es el punto intermedio entre pasar de un diseño conceptual a un diseño físico, y esto es la normalización. Todos los problemas que mencioné, como dije anteriormente, están directamente asociados con lo que es la redundancia. Entonces, por eso hay una serie de pasos, o por así decirlo, en una metodología o un proceso, no sé cómo quieran decirle, que es la normalización. Entonces, ¿de qué consta esto? Simplemente es el proceso de eliminar redundancias para evitar inconsistencias. Esto cuenta pues con algunas maneras de realizarlos, las cuales son las siguientes. O pasos, por así decirlo, son la primera forma normal, pues que lo que hace es eliminar datos repetidos y garantizar que cada columna eh, obtenga, obtenga solo valores atómicos. O sea, ¿qué es decir valores atómicos? Pues que el valor más indivisible, o sea, que no sean valores compuestos, como por ejemplo puede ser, por ejemplo, digamos que nosotros en un campo estamos almacenando nombres y apellidos. Eso no es correcto porque técnicamente son dos cosas que pueden ir diferentes. Entonces lo correcto sería pasar de nombres y apellidos a simplemente un campo que sea nombres y otro que sea apellido. Una vez logrado esto, que todos los valores sean atómicos, pues se va a pasar a lo que es la segunda forma normal. Y esto lo que hace es que cada columna debe depender completamente de la clave primaria, es decir, que deben estar asociadas como tal. Entonces, si simplemente no dependen de esta, pues se debe considerar el hecho de eliminarla
o tratarla de una manera diferente. Y ahora, la tercera forma normal, que es básicamente eliminar dependencias transitivas. Bueno, si les hablo de esto realmente va a ser un poco complejo, así que por ahora traté de dejarlo ahí. Quiero recalcar que realmente hay muchos más pasos. Creo que se puede llegar como hasta hay una cuarta y quinta forma normal de normalización, pero realmente son muy pocos los casos en donde es necesario llegar a tal punto. Y de hecho creo que si llega a tal punto es porque nuestro sistema de base de datos o nuestro diseño realmente está mal, así que habría que considerarlo de nuevo. Ahora, también hay cosas como hay la inversa, que es, por ejemplo, desnormalizar, que simplemente es aumentar la redundancia para mejorar el rendimiento o en lecturas frecuentes. También está el particionamiento, bueno, aunque esto se podría considerar que está dentro de lo que es la normalización, que es dividir las tablas grandes para distribuir el almacenamiento y mejorar la velocidad. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla que contiene varias cosas, lo que es el nombre, el apellido, el código de curso, la descripción. Ahora, al aplicar las varias reglas de normalización, lo que vamos a lograr, lo que vamos a obtener como resultado final son las tres tablas de abajo. Tablas independientes que con valores atómicos que solo dependen de sí mismos y bueno, que realmente están dependiendo de lo que es la clave principal. Por ejemplo, los alumnos eh, simplemente van a estar en su propia tabla, en donde van a tener un dato extra que no tenga relación directa con ellos, la matrícula, que va a estar ahí, y el curso, que también están separados. Ahora, como ya mencioné, esto realmente nos va a ayudar para el hecho de que... quiero explicar, no sé si, bueno, algo importante es que la normalización se puede realizar porque el hecho, esta tabla de aquí, que dice números vinculados, se podría obtener directamente a través de una consulta usando las tres tablas de aquí ya mencionadas. Entonces, aplicar la consulta se va a obtener realmente el mismo resultado. Y ya con eso es suficiente razón para el hecho de que esta tabla no sería necesaria como tal, solo estaría ocupando espacio en memoria, lo cual no sería óptimo. Si uno de, creo que de nuestros objetivos es realmente siempre optimizar recursos como más se pueda. Ahora, ahora continuando con lo que les mencionaba, los problemas que hay en el almacenamiento, en el diseño físico o en el esquema físico, es el hecho de que la ausencia de las restricciones de seguridad. Ahora, el problema realmente está en no definir las restricciones como claves primarias, foráneas, restricciones de unicidad o valores nulos, que puede permitir la entrada de datos inválidos o duplicados. Bueno, y esto realmente es algo que se puede venir arrastrando desde el diseño inicial, pero bueno, usualmente es más común en el diseño físico. Ahora, ¿qué impacto tiene? Pues la inconsistencia y la corrupción de datos, y la solución simplemente es definir las restricciones necesarias al diseñar el esquema y aplicar validaciones a nivel de aplicación. Como un preámbulo, hay algo que es necesario respecto a las restricciones de integridad, que pues, lo van a aprender después, que se llaman triggers, y esto lo que hace con la traducción son detonadores, entonces al uno realizar una acción, esto va a desencadenar en otra. Por lo tanto, se usan para manejar este tipo de cosas. Si uno ingresa un dato, lo que va a hacer directamente es que la base de datos como tal no va a permitir que ese dato se grabe en la memoria, sino que de una manera, bueno, dependiendo cómo se configure el trigger, pues eso nos va a decir que está mal o simplemente no nos va a dejar. Ahora, en el diseño físico también es importante el hecho de que dejar de lado y no considerar el rendimiento y la concurrencia. Entonces, por ejemplo, diseñar el modelo sin pensar en un acceso concurrente pues puede provocar bloqueos y conflictos entre las acciones. El impacto pues desemboca en lo que es los problemas de rendimiento, sistemas multiusuario y las pérdidas de integración de integridad de los datos. La solución simplemente es configurar adecuadamente los niveles de aislamiento de las transacciones y optimizar el diseño para minimizar bloques.
También algo también que es más común, una vez que tenemos la base de datos montada, el problema es no optimizar las consultas más frecuentes. Eh, un e- eh, se va a dar casos en que vamos a trabajar de una u otra manera, siempre vamos a estar trabajando con una misma consulta o al menos parte de la misma. Entonces, pues el problema va a ser que no tomamos en cuenta eso. Entonces, diseñamos el modelo sin considerar las consultas más comunes que se pueden hacer que sean ineficientes. Por ejemplo, en un sistema de ventas, lo que siempre vamos a estar haciendo es consultas sobre el inventario, a ver qué hay, qué no hay. Entonces, si no se implementan métodos, pues para tratar de optimizar esta parte, simplemente vamos a tener el mismo problema, que van a ser quizás un poco tardadas. Entonces, el impacto pues es en que los usuarios van a percibir el sistema como lento, incluso si el diseño es técnicamente correcto. Entonces, la solución es analizar las consultas críticas o más comunes y ajustar el diseño del modelo y los índices de optimizarlas. Ahora, con respecto a lo que es la optimización, se puede dar casos en que se dependa excesivamente del hardware. Diseñar un modelo físico confiando demasiado en el hardware como memoria o capacidad de procesamiento puede generar problemas si el sistema escala. El impacto es se puede decir que el problema central es la escalabilidad limitada. La solución pues simplemente es diseñar pensando en la eficiencia, no solo en los recursos actuales. Algo que también es importante, lo que son bases de datos, como les mencioné, toda la información que contienen son el corazón de las empresas o negocios y demás. Entonces, el no contemplar los respaldos o las recuperaciones de datos puede provocar pérdidas graves ante fallos de sistemas. A pesar de que hoy en día la mayoría de los sistemas están diseñados pues, para ser tolerantes a fallas, esto no es el 100% de las veces. Así sea un 1%, va a haber la posibilidad de que pase algo y simplemente se pierda todo. Entonces, pues algo que siempre tienen que contemplar, tener una copia de seguridad, un respaldo o hacerlo periódicamente, tratar de guardar eh, respaldos, respaldos adicionales. Ahora, bueno, te me he mencionado que las buenas prácticas, bueno, ahora como dato extra serían hablar de las buenas prácticas. Entonces, comenzando por estudiar los requisitos del negocio. O sea, ¿qué preguntas debe responder la base de datos? O dicho de otra manera, o sea, ¿qué es lo que queremos lograr? O sea, ¿qué es lo que queremos plasmar del negocio de la vida real en la base de datos? Creo que esas serían las preguntas más importantes. También está el hecho de cuánto volumen de datos manejará. Por ejemplo, creo que un compañero nos ha hecho una pregunta hace un par de días que se consideraba un gran volumen de datos. Entonces, siempre se contempla, dependiendo del contexto, obviamente no va a ser el mismo, pero van a haber unos que van a escalar y en un punto los datos van a ser demasiado grandes que el diseño de la base de datos no va a soportar. Ahora, diseñar para el crecimiento, usar tipos de datos escalables y asegurar la compatibilidad con expansiones futuras. Bueno, eso realmente está relacionado con lo que acabo de decir, que si no se ve un poco a futuro cómo puede aumentar los datos o qué puede pasar, pues de cierta manera este va a colapsar en algún punto. Ahora, validar la estructura con usuarios. Ahora, antes de implementarlo, pues es importante revisar el diseño con quienes utilizarán estos datos, porque pues quizás nuestra visión no es la misma de los usuarios, no realmente no vamos a usarlos de la misma manera que como lo usa un usuario, realmente. Bueno, y creo que es lo más importante de todo, y bueno, realmente casi todo es importante, pero es algo que lo van a ver mucho, es el documentar. Y creo que la documentación es, bueno, desde mi experiencia es algo bastante tedioso llevar registrando absolutamente todo, pero irónicamente es demasiado importante registrar cada cambio que se hizo, porque en algún punto quizás, no todos los cambios son buenos, quizás algo que pensamos que lo sería no fue, no lo fue, entonces mediante ese registro pues podemos volver a algún punto cuando todo funcionaba bien o óptimamente. Además de que a veces ni siquiera cuando cambiamos algo, pero al tratar de recordar ni siquiera recordamos qué fue lo que cambiamos, porque ahora ya no funciona. No, ahora la optimización del diseño.
Pues, bueno, ya les hablé, así que creo que esta parte podríamos simplemente saltarnos un poco. Bueno, nos vamos ocupando un poco de particionamiento, bueno, que está directamente relacionado con los temas anteriores, que dividir las tablas en subconjuntos por fecha, regiones, etcétera. Y bueno, y aquí el caché, es lo que les mencionaba sobre las consultas frecuentes. Y deberían implementarse métodos en una base de datos para que lo que sea lo más frecuente pues sea almacenado ahí. Al igual que cuando buscamos algo en Google y quizás es tan seguido que en algún punto pues ya no recomienda directamente con fin de ahorrar tiempo. Ahora bueno, creo que sería todo por mi parte, pues creo que cubrimos una gran parte de lo que son los aspectos teóricos que debemos tener en cuenta. Bueno, ya a continuación mi compañero con la parte práctica. Hola muchachos, buenas tardes. Entonces ahora les vamos a mostrar un poco de la parte práctica, también vamos a mostrar la parte conceptual y vamos a hacer de la parte conceptual que tenemos, vamos a usar el MySQL Workbench, no sé si lo instalaron todos, eh, para poder utilizarlo. Si no lo tienen, espero que lo hayan instalado, a los que estén aquí presentes. Y ya paso a mostrarles primero la parte conceptual. A ver, les comparto. No sé si pueden observar las diapositivas. Bueno, eh, aquí vamos a observar un diseño conceptual de una biblioteca en la que podemos ver que tenemos un usuario, tenemos un préstamo y tenemos un libro. En lo que podemos observar también es que hay una relación entre usuario y préstamo de uno a muchos. ¿Por qué hay esta relación? Es porque un usuario puede tener muchos libros, pero un libro, si solo existe un libro con esa idea, no va a poder tener muchos usuarios, ya que el libro, como es un el label, el observable, es usuario y préstamo. Un usuario puede tener muchos préstamos y, ¿cómo se llama? Y como te puede tener muchos préstamos, se hace de uno a muchos. El usuario va a tener muchos préstamos, tú no vas a poder tomar ese ID del usuario e irlo repitiendo con otra persona, por eso se pone de uno a muchos. En el apartado de libros a préstamos, vemos que un libro puede estar ubicado en muchos préstamos. A veces hay muchas copias, como se puede ver en el apartado de la izquierda en la parte de abajo, existen copias disponibles. Entonces, si puede haber muchos préstamos de un solo libro, al existir varias copias. Ya si no existiera esto de copias disponibles, la relación sería de uno a uno, ya que el préstamo solo se podía realizar de un libro a un libro. Perdón, de un libro a una persona, a un usuario, como se puede observar aquí. Algo más que podemos observar es que se pone tipo estudiante, profesor o público para saber a quién se le está prestando. Se pone en préstamo, se pone una ficha de préstamo y ficha de evolución. Recordar que normalmente en las bibliotecas, cuando se prestaban antes libros, eh, ¿cómo se llama? Se ponía ubicación, se ponía el momento en que se entregaba, ya que si no se hacía un cobro más sobre esto. Así que por eso se puso el apartado de fecha perdón, préstamo, fecha préstamo y fecha de evolución. En el estado se puso estado para demostrar que si el préstamo sigue activo o si ya se devolvió. Y eso es algo simple en realidad, pero ahorita vamos a pasarlo a hacer en MySQL Workbench, ir escribiendo el código para poder crear ahí una base de datos. Va a ser algo simple como se puede observar, no es algo muy complicado en realidad, ya que esto pues lo verán las siguientes semanas de una manera más directa y un poquito más complicada, así que no habrá ese problema.
Ahorita les voy a dejar de compartir para mostrarles ese apartado. Los que estén aquí, si tienen MySQL, no sé si me pueden confirmar si tienen MySQL Workbench. Bueno, ahorita deben estar viendo MySQL. Vamos a hacer las líneas de código como les comenté. Em, lo primero, para poder tú crear un dataset en MySQL, tienes que ubicar create database, perdón, una base de datos, perdón, para el dataset. Eso estamos en octavo y en séptimo y me confundo. Y le ponemos el nombre, que sería biblioteca. Algo que tiene que tomar en cuenta es que tú no puedes usar un nombre que ya esté creado. Si yo tuviera aquí un dataset que diga biblioteca, ya no lo podría usar, porque me daría error, no me ni siquiera podría pasar de esta línea de aquí, en realidad. Entonces, ejecutamos la línea, como se puede observar, la base de datos se creó, así que no hay problema por eso. Recargamos aquí y vemos que biblioteca se creó. Listo. Después, para poder crear tablas o hacer modificaciones a algo, tenemos que elegir el dataset. Así que usamos use, el dataset, perdón, la base de datos, biblioteca, bueno, el nombre que le hayamos puesto en realidad, biblioteca, y ya. Y así ya seleccionamos el este, lo ejecutamos. No sé si lo saben, pero con el apartado con el truenito de la derecha que tiene un 1, ejecutas solo la línea donde estás, y con el de la izquierda ejecutas todo. Si yo ejecutara todo ahorita, se me va a ejecutar la parte de crear una base de datos y me daría un error, porque pues ya existe esa base de datos. Por ahora la comentaré para que no haya problemas. Por si aplasten el trueno de la izquierda, te comentaba, ya está creada la base. Vuelvo a recargar para que vean que no pasa nada. Y seguimos. Ya seleccionamos entonces ese dataset. Ahí se puede observar que lo estoy utilizando, se ejecutó correctamente esa línea. Y vamos a comenzar con la creación de tablas. Voy a comentar para que puedan saber lo que se está haciendo para las personas que ven el video. Poner acá arriba otro comentario. De la base de datos. Listo. Entonces, sigamos con lo que estamos haciendo. Listo. Para crear la tabla, primero, como se puede observar, les muestro un momento, ya les comparto ya. Espérenme. Un segundo. Compartir. Listo. Vamos a comenzar con lo importante de una biblioteca, por decirlo así, que será con el apartado del libro, el cual cuenta con una idea, un título, un autor, un género, un año de publicación y las copias disponibles. Eso será lo importante que vamos a tomar en cuenta para hacer la creación de la tabla en el MySQL Workbench. Por eso tenemos el conceptual para saber lo que vamos a poner. Ahora pasaré nuevamente al Workbench para poder... perdón, se me paró la grabación. Voy a continuar. Entonces voy a compartir el MySQL Workbench. Listo. Entonces, para continuar, vamos a crear la tabla libro.
que es donde vamos a almacenar los libros claramente. Vamos a poner igual un comentario para que pueda saber. Tabla libro. Sirve para almacenar los datos de los libros. Listo. Entonces, bueno, aquí usamos create como se usa para crear la base de datos. Table. El nombre de la tabla que queremos. Y lo abrimos con paréntesis. Listo. Entonces, primero lo que haremos será crear nuestro ID, algo que porque si tal vez se pregunta por qué hay un error aquí es porque no puse el punto y coma. Y ya después ya escribiéndose el error se eliminará, es por ese apartado nomás, porque también acá arriba se me borra el este. Ahí debería, si no estoy mal, borrarse el problema. Y si no, cuando ya vaya escribiendo lo que hay dentro, tal vez se borre esa advertencia. Entonces creamos el ID int. Va a ser un entero. Podemos ir de int, va a ser un entero porque son números, recordar eso. En el ID normalmente ponemos primary key porque este va a ser la llave primaria. Y ponemos que sea autoincrementable. Incrementable. Listo. Este va a ser un identificador único, recordar eso. Que este solo le va a pertenecer a un libro, perdón, a un libro, a un tema, por decirlo así, porque al ver copias disponibles, solo es para conocerlos. Listo. Tú para poder agregar algo más, si produces una coma, no puedes escribirlo directamente. Como se puede ver ahorita, no hay la advertencia para poner coma, estamos dando a entender que vamos a escribir algo más y por eso nos está poniendo esa advertencia. Luego seguimos con el título. En el título ponemos un varchar para poder escribir. Que acepte letras, acepte números, de todo. Y ponemos, 255 y ponemos que no puedas escribir valores nulos porque pues no hay un libro que no tenga un título. Listo, seguimos con eso. Vamos a la parte del autor. Autor, varchar igualmente. Ponemos 100. Bueno, ahí. Igual ponemos valores ponemos que no haya valores nulos porque pues debe haber un autor. Si no, no habría como ponerse. Normalmente se pone autor o si no hay autor se pone anónimo. Pero normalmente siempre se tiene un apartado así. Y seguimos con género. Género, no sé por qué no. Sí, seguimos con género. Ponemos igual varchar. Aquí sí no necesariamente tenemos que poner que no sea nulo porque a veces no hay un género por decirlo definido de literatura, así que esa ya es una condición que tú puedes ponerlo si el cliente te lo pide, la ubicas, así que por eso no habría problema. Espérenme un segundo. Listo. Entonces, seguimos con la creación de la tabla. Ponemos año de publicación. Normalmente no se usa la ñ porque sabe dar errores. Entonces, por el alfabeto que se está usando, pues por estilo. Así que normalmente se pone año de publicación. Y ponemos que este sea year para poder ubicar años. Solo para permitir ubicar años de publicación. Listo. Y por último, las copias disponibles. Este va a ser un entero, que son copias, claramente. Y también no puede haber valores nulos porque tenemos que saber cuántos libros quedan, cuántos libros hay. Por eso, si no pones algo, no vas a saber qué hay. Si no existe, pues
Si no existe un libro, ¿para qué entonces lo ingresaste? En realidad, así que por eso pues deben ser valores no nulos. Listo. Así que estaría creada esta tabla. Voy a volver a ejecutar todo, excepto la parte de la creación de la base de datos para que no haya problemas. Y como pueden observar, se creó, no hubo ningún error. Recargamos esto de aquí para poder observar si se creó bien la tabla. Vamos aquí y vemos que sí, que se creó el libro. Sus columnas tiene ID, título, autor, género, año de publicación y copias disponibles. Así se crea una tabla, eso no es muy complicado en realidad. Así que ahora pasaremos a crear la siguiente. Perdón, pasaremos a crear el siguiente apartado. El siguiente apartado, eh, importante por decirlo de una manera que tenemos, es el apartado de usuario. Eh, esta tabla es un poco más pequeña en realidad. Vamos a crear ID, nombre, el tipo para saber si fue un estudiante, un profesor, un público y el email para poder contactarlo. Sería bueno también, puedes ingresar más datos claramente que te pida el usuario. Puede ser el teléfono, puede ser la cédula, cosas por el estilo. Pero ahora, para hacer un ejemplo rápido y práctico y no alargarlo demasiado el de aquí, pues haremos este apartado. Listo. Entonces, voy a dejar de compartir esto, volver a compartir el MySQL Workbench. Ya se está observando. Y volvemos a seguir el mismo procedimiento. Create table. Create table. Usuario. Pues lo mismo, creamos esto, paréntesis, ponemos punto y coma, no olvidarnos si no va a haber errores. Ya sabemos por qué está esto, porque está esperando que le pongamos algo a la tabla, porque no puede ser una tabla vacía sin columnas, de tener mínimo una columna, así que haremos el ingreso. Recordar que lo que hemos ingresado está vacío, no hay nada todavía en realidad dentro de la tabla. Si quieren podemos observarlo. Si no mal recuerdo, show tables. Vamos a ver, ejecuto esta línea. Aquí está, aquí están las tablas creadas. Esperamos las tablas creadas, perdón. Y para poder observar lo que tenemos dentro, sería, sería select. Para poder observar las tablas y para poder sería select por from el nombre de nuestra tabla, el libro. Vamos a ver. Aquí se puede observar que está vacío, que no tenemos nada ingresado. Como pues no hemos ingresado nada, se ve que se creó una tabla vacía. Después iremos ingresando datos también para que sepan cómo ingresarlos. Vamos a cerrar esto por ahora. Listo. Entonces, para crear lo siguiente, volvemos a usar, ver el código de arriba, en realidad, y de int primary key, que es autoincrementable. Recuerda, normalmente las ideas son autoincrementables, no las vas poniendo tú uno por uno, porque en algún momento puedes llegar a muchos, ¿cómo serían? Elementos en nuestra tabla, pueden ser números muy grandes y no vas a estar escribiendo el número, sino como yo se va autoincrementando, ya no hay problema. Listo. Ponemos eso, seguimos con el nombre. Igual lo ponemos en varchar. Listo. Eso. Que tal vez puede dar aquí los espacios. No nos dio error, pero a veces un espacio puede darnos error. Espero que no haya error en realidad. Ponemos el nombre 100 igual. Ponemos que no puede ser un valor nulo. Tiene que haber el nombre del usuario. Porque si no hay ese nombre, pues no sabremos quién lo compró. Aunque tengamos un ID, no sirve de nada tener el nombre. Listo. Después ponemos el tipo
de usuario que tenemos en realidad. Ponemos el tipo de usuario. Estoy revisando algo, tal vez que haya olvidado. No me he olvidado nada. Entonces, pues, seguiré entonces con el desarrollo. Entonces aquí ponemos tipo en un, para poder elegir solo de esos. Aquí se crea este apartado. Eh, Déjeme ver. Eh, Se pone algo que quería explicar es porque se pone el apartado de NUM. En realidad, ese apartado se lo pone. En la tabla se pone el estado el uso de NUM para el campo, porque se permite tener poder delimitar, por decirlo de alguna manera, el tipo de dato. Lo limitas en un conjunto y pues si tú predefines valores. Tú pones el NUM y pones los valores que tú desees. Con esos valores se quedan, no puedes usar otros valores aparte, porque si tú usas otros valores aparte no te va a dejar hacer el ingreso a la tabla y pues no vas a poder ingresar un nuevo usuario. Así que tú pones el NUM, pones solo los que deseas. En este apartado, pues vamos a ubicar si era un estudiante, si era un profesor o público, y solo van a ver esas tres opciones. No vas a poder ingresar si es mujer, si es hombre, cosas por el estilo. Es para más delimitar, porque a veces puede haber errores en este sentido. Así que para eso sirve NUM. Tú delimitas un conjunto en algo pequeño, por eso está usando tipo de NUM. No es un valor booleano porque no es como una respuesta de true o false, o solo son dos respuestas en que se entregó o no se entregó, cosas por el estilo. Por eso estamos usando directamente el apartado de enum, por si no sabían para qué sirve enum. Y si lo sabían, espero haber dicho lo que sabían. Listo, entonces ponemos estudiante, profesor y público. Listo. Aquí también pues, no puedes, tienes que ingresar para saber si es estudiante o profesor un público, así que aquí tendrías que poner que es un valor no nulo. Entonces ponemos no. Listo, recordar siempre punto y coma para que no. No, perdón, coma aquí para que no haya problemas, para poder ingresar algo más. Y por último, el email. El email. Varchara. Sí, este es el número de dígitos, por decirlo así, de letras, de palabras, no de palabras, de letras, que puedes ingresar. Tú puedes ponerlo el número que tú quieras, en realidad se puede poner normalmente 155, y depende también de qué representa ese apartado. El email no es muy largo, por eso pone ese número, el nombre también no es muy largo, a veces los títulos son muy largos, por eso se ubica ese número. Eso ya es una decisión tuya, sí, una decisión tuya, en realidad. Listo. Ponemos que sea un único, que no se pueda repetir el correo, porque hay correos que casi nunca se repiten en realidad, y más si es en un ámbito de una biblioteca, y si es estudiante y profesor, como se puede observar aquí, todo el correo estudiantil no se repite, el correo del profesor no se repite, así que pues que sea único, para que no haya repeticiones y no haya problemas en realidad. Listo. Ahora nos queda una tabla más, pero antes de eso vamos a volver a ejecutar. Bueno, ejecutemos línea por. No, ejecutemos todo en realidad. No creo que nos dé error. No, ya existe la tabla libro, ahí se puede observar, entonces mejor ejecutando uno por uno. Perdón. Listo. Ya está. Esto tuvo que haber creado todo. Vamos a observar. Usuario. Como se puede observar, sí, se creó el libro con. Perdón, se creó el usuario con ID, nombre, tipo y email. ¿Por qué creo esto cuando hice lo de la gestión en la línea? Porque pues está encerrado aquí, se encuentra pues unido, así que al ejecutar esto, se encuentra todo. Como se puede observar, a veces si tú
haces la parte de ejecutar todo, por eso no es recomendable, solo es recomendable ejecutar todo cuando tengas todo hecho, porque si no va a haber errores. Y también, si ya ejecutaste todo y vuelves a ejecutar todo y no te das cuenta y tienes esto, te va a dar un error, porque dice que ya vas a tener la base de datos y no vas a pasar de esto. Por eso siempre hay que tomar en cuenta mucho cómo ejecutas el código. Listo, ahora pasaremos a la creación del último apartado que teníamos. Lo vamos a revisar otra vez. Y vamos aquí. Listo, ya se está observando. Y vamos a observar este apartado. En este apartado podemos observar que tenemos el ID de préstamo, tenemos usuario ID, tenemos libro ID, porque en el préstamo vamos a llamar a las claves primarias que son en las tablas, que serían claves foráneas, para poder conocer qué libros se llevaron, qué usuario y qué usuario, ¿cómo se llama? Se llevó y qué libros se llevaron. La fecha del préstamo, fecha de evolución, y estaba, eso ya se explicó por qué el apartado del enum se ubica aquí. Y ya. Y ahorita salimos esto de aquí. Vamos a mostrar cómo llamar una clave foránea a una tabla. Voy a pasar a mostrarles eso. Listo. Entonces, lo primero a desarrollar sería la creación de nuestra tabla. Y antes de eso, algo también que es importante tomar en cuenta, no lo estoy haciendo, pero algo que nos enseñaron aquí en la universidad, es importante comentar lo que estás haciendo, porque muchas veces tú comentas, tú no tienes comentarios y ya pasó el tiempo o algo y te olvidaste lo que hiciste. Si no tienes comentarios, no sabes lo que estás haciendo, no sabes lo que es esta línea y es una mala práctica. Será mejor que vayas comentando tus códigos y si también vas aprendiendo lo que hace cada apartado en realidad. Aquí igual voy a ubicar sobre este usuario. Sirve para registrar los datos de los usuarios. Bueno, aquí se puede observar que se va haciendo más acá. Bueno, está, listo. Esa es una recomendación que les puedo dar, que también nos daban nosotros los ingenieros en realidad, que es mejor tener comentado el código también muchas veces, pues ir comentando a los lados, ir comentando línea por línea y saber pues qué representa cada cosa. Podemos ponerle que aquí por ejemplo solo vamos a ubicar en esta tabla. Esto no afectará porque es un comentario, en realidad no va a salir en la base de datos, nada, va a quedarte aquí en el código porque tú conozcas. Esto no se le va a mostrar a un usuario final, así que no habrá problema en realidad, así que solo es una buena práctica. No sé si ya les han de haber dicho tal vez en programación, pero por si no les dijeron, pues les comento esto. Y como se puede observar, aquí está ingresando el hago lo mismo aquí. Voy a ingresar solo en voy a poner estos comentarios por ahora. Y solo es para que tengan una idea. Perdón, aquí es nombre de usuario. Por si no, también muchas veces tú pones el nombre de alguna columna, alguna fila, pones un nombre diferente, algo, es un diminutivo y después tú no te das cuenta o no entiendes lo que escribiste, el título que le pusiste a la columna, así que pues sería un problema. Y con el comentario ya no tienes problema. Y también es bueno tener un comentario por si tú estás en un trabajo y en el trabajo tú ya estás haciendo la base de datos y después, no sé, por algo te vas del trabajo o algo por el estilo. Esto ya le va a quedar para el siguiente, ¿cómo sería? Ingeniero, por decirlo de alguna manera, que vaya a llegar a revisar la base de datos. Porque él puede que no conozca cómo tú programabas, puede que no conozca por qué pusiste esto, por qué pusiste lo otro. Él al ver ya tus comentarios va a saber qué significa cada eso y él va a poder adaptarse en realidad a lo que hayas hecho. Por eso es una buena práctica hacer esto de los comentarios en realidad.
para ayudar a las otras personas y también hablaría muy bien de ti. Tal vez hasta te recomiende, porque muchas veces las cosas mínimas que tú piensas que no son algo importante, terminan siendo algo diferente. Muchas personas no toman en cuenta los detalles, pero otras sí. Así que es importante que puedas diferenciarte del resto de personas en realidad. Listo. Entonces, esto también lo creamos. Vamos ahora sí. Disculpen que me fui por ese lado, pero era algo que no había comentado. En realidad quería comentarlo. Por si lo quieren tomar como consejo, muy bien. Y si no lo desean, igual queda el consejo ahí para ustedes. Entonces, ahora seguimos con tabla, mm, préstamo, a registrar los préstamos. Y aunque a veces el comentario parezca muy obvio, o lo que te estás realizando es muy obvio, para muchas personas no será obvio. Cada quien tiene muchas maneras de entender en realidad lo que se hace, así que no, que parezca obvio, no está de más. Hasta por un ingeniero, si tú vas a entregar algún deber y el ingeniero ve que tienes comentarios, ya no te va a estar preguntando cosas, tal vez con el comentario tú le puedes explicar cómo funciona, qué pasó aquí, por qué pusiste esto, y él lo va a entender. Y muchas veces eso también te da puntos, ya no vas a tener que esperar otra entrega o algo. El profe va a ver lo que hiciste, va a ver que tiene un comentario y va a entenderlo. Es algo que te puede ayudar también en el estudio en realidad. Vamos a crear un IDE. Normalmente siempre creamos el IDE. Siempre se crea normalmente como el primer apartado de la tabla en realidad, para que no tener problemas después buscándolo. Siempre, casi normalmente en todas las tablas, cuando tú creas una base de datos, queda así, en realidad. Así que es una recomendación, normalmente se lo pone al inicio. Lo mismo que antes, que es autoincrementable. Ya. Es incrementable, ya estaría el de aquí. Discúlpeme un segundo que me muté, puedo tomar agua. Listo. Entonces, siguiendo con este apartado. Bueno, ya regresé, no sé en realidad en qué parte se dejó de grabar. Hubo un error y no nos dimos cuenta. Pero bueno, voy a mostrar lo que he hecho. No me he dado cuenta, una disculpa. Podemos ver que creamos la tabla préstamos, se creó un ID, se creó un usuario, ID y un libro ID. Esto se usó para poder referenciar a nuestros IDs. En esta parte voy un poquito más rápido, no es tampoco algo complicado. Algo que me di cuenta mientras estaba desarrollando en realidad fue que había usado de nombre ID y no había puesto todo en realidad, no había puesto como una referencia de ID libro, de ID usuario, de ID préstamo. Así que por ahora, como es un ejemplo, no hay un problema grave. Pero si fuera en un apartado, ya sea de un deber, de un trabajo, de un examen o profesional, sí habría un problema. Ya que no es recomendable tener ID. En realidad, es mejor tener una representación. Aquí también pues pasó lo mismo. Pero ahora por ser un ejemplo, no hubo problema en realidad. Espero que si alguien estuvo haciendo se dé cuenta. También voy a mostrarles todo por si acaso falló algo en otro apartado de la grabación. Una disculpa de antemano, hubo un error y no me di cuenta que no se había estado grabando nuevamente. No nos dimos cuenta en realidad. Una disculpa, ante todo. Aquí está. Este es un apartado importante. Nosotros creamos aquí el usuario ID y libro ID, estos atributos, para poder crear esto, para poder llamar a nuestras llaves friends, hacer una referencia a nuestras claves principales que están aquí, que son el ID del libro y el ID del usuario. Entonces, pues aquí está, 40K, 40K, libro ID, usuario ID.
Listo, entonces esto sería algo importante que hicimos. Tú solo pones for Kane y pones el atributo que hayas creado en esta nueva tabla para poder hacer la referencia. Pones referencia y llamas a la tabla y al ID. Aquí tendría lo recomendable sería esto. Pero como pues hubo, no me percaté de ese error en realidad. Ese detalle pues se usa el ID de esta tabla. No es recomendable, como se dijo, esto es por el ejemplo nada más. Listo. Y realizamos nuestras tablas. Les voy a mostrar que las tablas fueron bien creadas en realidad. Show tables, que se puede ver, tablas de biblioteca, libro préstamo usuario. Eso está bien. Listo. Y ahora el apartado que estaba haciendo en realidad era el inserto into libro, título, autor, género, año de publicación y copias disponibles. Tal vez, tal vez por lo que se cortó el programa, por decirlo de una manera, por eso se cortó la grabación. No entiendan algo, si no entienden algo, no hay problema. Cuando lo vean el video, o los que estén presentes o algo por el estilo, me escriben o me hacen una pregunta, como tenemos nuestro grupo del club, o, o en la siguiente clase ingresan y me preguntan, no hay problema, y yo les explicaría. De antemano igual, nuevamente, les voy a pedir una disculpa por no haber percatado de ese detalle, por no habernos percatado de ese detalle. Listo, entonces digamos, estaba haciendo el apartado de inserción del libro, perdón, sí, de una inserción en la tabla del libro, aquí tenemos el libro, tú pones esto y tienes que poner los apartados que pusimos en nuestra tabla. Si se preguntan por qué están estos, porque son los apartados que creamos aquí, que tenemos título, autor, género, año de publicación y copias disponibles. ¿Por qué no estoy poniendo ID? Porque aquí se pone que es autoincrementable. O sea que este no necesita estarlo poniendo cada momento, se va a aumentar de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno, cada vez que yo haga un nuevo registro. Así que por eso no lo estoy utilizando en el apartado de acá abajo. Otro detalle más es también que por qué en el apartado de aquí no estoy poniéndole entre comillas, por decirlo así, porque no son escritos, no son parqueados, no son escritos, y por otros son números. Al ser números no necesariamente hay que poner eso, es para poner un texto, en cambio acá es para poner números directamente, por eso un int, un yer. En el parcher también puedes poner números claramente en el escrito, ya puedes poner Señor de los Anillos 2 y no va a haber ningún error, así que no tiene un problema en realidad. Pero es recomendable que cuando sean fechas, cuando sean así valores numéricos, sea int. Mientras que cuando sean título, autor, género, un varchar o un string en otras ocasiones, esto se verá después también. No hay problema. Y eso es lo que puedo decir en el tiempo que no hubo grabación. Como ya lo dije, si tienen alguna duda o no entendieron algo de lo que se cortó en la grabación, me pueden hacer la pregunta en la clase de mañana y yo con gusto volveré a hacer esto o les explicaré, no hay problema. Listo. Y disculpas nuevamente. Listo, seguimos con esto. Entonces hacemos esto. Fábula. Y entonces ingresamos el año. Recordamos que ingresamos 5 millas porque es un apartado, un atributo de año. Eso y esto, 1937, listo. Algo que no puse aquí porque está dando errores, esto, una coma. Es para separar, es lo mismo que hicimos en el apartado de aquí. Es una coma para poder separar lo que está. O aquí también, que hicimos para poder separar, para poder ir ingresando. Listo, con 2 libros por ahora está bien, para no extender 2 más en realidad. Con 2 libros está bien. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar esto. Entonces para terminar es así. Con punto y coma se termina. Eso de entender que ya acabamos aquí. Entonces ejecutamos nuestra línea. ¿Listo? Aquí se puede ver que sí se ingresó. Entonces vamos a observar lo que se ingresó. Vamos a ver lo que se ingresó. Entonces, como ya expliqué antes, pones select, seleccionar todo de libro. Perdón, del libro. Del libro, listo. Entonces, aquí. Aquí podemos ver que se ingresó correctamente. Podemos ver que el ID se autoincrementó solito. Yo no puse el ID, va incrementando.
Si yo vuelvo a hacer un ingreso, se va a seguir incrementando. Eso lo pueden probar en realidad ustedes, si desean. Ya tienen esto, vuelven a ingresar, no hay problema. Igual si encuentran cuando estén realizando ustedes, si encuentran algún error, me comentan y yo un error o alguna duda, me comentan y yo les explicaré en realidad. Sí, les explicaré qué está pasando. Listo. También está el apartado de copias, pero en realidad no sé por qué no se puede observar en realidad. Aquí se observa. No sé si cuando estoy compartiendo se observa, sí, ahí se puede observar. Eh, Listo. Ahí se puede observar que está bien creado entonces, sigamos con esto. Si se preguntan por qué no se puede observar es porque tengo a un lado mis tablas de conceptuales para poder guiarme y para poder desarrollar. Listo. Entonces, sigamos con el siguiente apartado. En realidad, quitaré lo del apartado de acá abajo. Listo. Entonces, vamos a ver otra vez, inserito. Esta vez un poquito más rápido, igual. De igual manera, insert into. Aquí sería usuario. Ya, listo. Usuario. Y ingresamos un nombre, un tipo email. Usuario. Que sería usuario. Perdón, que sería nombre. Tipo email. Los mismos datos que estamos aquí. Tipo estudiante, email de aquí. Listo. Inserir tu nombre, tipo. Arriba como ingresado con minúsculo, le voy a hacer con minúsculo. Por si acaso nos dé un error, es mejor prevenir que lamentar. Listo. Entonces ponemos esto, ponemos valúes y ponemos lo que queremos ingresar. Ahí se debería el error. Anteriormente ya lo expliqué también. Aquí se ve la advertencia que salió aquí. Vamos a hacer este ingreso. Este es un poquito más corto en realidad. Lo primero que haré voy a hacer ingresar. Voy a ingresar en mi nombre. Por casos prácticos, Davis Veloz. Estudiante. No sé qué pasó. Sí, todo bien. Escuché que algo pasó. No sé qué. Bueno, entonces voy a seguir igual. Eh, Voy a tomar un poco de agua. Espérenme un segundo. Listo. Si me detuve antes fue porque pensé que se había parado otra vez la grabación. Una disculpa. Eh, Listo. Entonces, siguiendo lo que se está realizando, tenemos estudiantes, tenemos esto. Recordad que hasta aquí tenemos un valor que ya pusimos nosotros. Si se hace el ingreso de algo más, si no estoy mal y no recuerdo mal, no tendrías que poder realizar el ingreso. Vamos a probarlo y si no es error, lo revisaré y lo explicaré en la siguiente clase en realidad. ¿Listo? Ingresar. No voy a poner solo así. Yo voy a poner mi correo universitario, pero vamos a ver esto. Listo, es un ingreso. Vamos a probarlo, a ver cómo nos va con esto. Como pueden ver, no dejó hacer el ingreso porque pues en tipo no existe la palabra hombre en nuestro pequeño conjunto de palabras. Por eso no permite el error. Eso es por eso pusimos eso, para que no se pueda hacer este fallo, esta pérdida, porque de nada nos sirve saber que yo soy, yo soy, cuál es mi sexo, por decirlo de alguna manera. No sirve de nada. Sirve saber si es estudiante, si es un profesor o algo, para saber a quién le dimos el libro. Vamos a poner estudiante. Listo, vamos a hacer otro ingreso más. Esto es de manera rápida, esta vez lo voy a hacer un poquito más rápido en realidad.
Vamos a ingresar al ingeniero René Guama, que es tu profesor. Y pues vamos a René. Listo, como ya comenté antes, para terminar y cerrar esto, un punto y coma. Listo, ahí debería crearse bien, si no me equivoco. Se puede ver que se creó bien, se puede ver que no hay nada duplicado. Vamos a volver a probar igual con lo que hice antes. Select todo de from, usuario. Listo, ejecutamos esta línea y se puede ver que se hizo el ingreso. Profesor estudiante, vimos que no se ingresó el apartado de hombre, porque pues no existía en nuestro apartado, no existe, perdón, en nuestra columna de tipo, porque como se hizo con enum, se hizo un conjunto pequeño solo para estas selecciones. Recordar que por eso hicimos la parte de enum, por si no se grabó, por cualquier cosa, por eso hicimos el apartado de enum, que se encuentra aquí. Esto es un ejemplo, acá arriba está el otro. Y listo. Por último, ingresemos algo más a la otra tabla. Insert into usuario, no, perdón, insert into préstamo. Listo. Volvemos a poner aquí los valores que tenemos. Aquí no, aquí sí tenemos que poner el apartado usuario ID. Sí, usuario ID, está bien. Usuario ID, perdón, déjame ver, no recuerdo cómo lo ubiqué en la parte de arriba, lo voy a ver en este lateral de acá. Algo que no se los comenté, aquí se puede ver también las tablas a un lado, si no te pierdes en realidad. Usuario ID, coma, libro, ID. ¿Por qué hacemos esto? Porque aquí sí ingresamos el ID y el otros ingresamos, porque son llaves foráneas, recordar. Y tenemos que seleccionar un ID para poder referenciar. Entonces, si estamos aquí, entonces cuando hagamos el ingreso, si vamos a ingresar un ID, ya lo voy a mostrar. Vamos a mostrar eso, entonces sigamos con lo siguiente: fecha, préstamo. Perdón, tengo que poner igual como está ya. Casi cometo ese error. Fecha, préstamo. Aunque si lo hubiera cometido, lo hubiéramos fijado y nos hubiéramos dado cuenta porque no se realiza lo que iba a realizar en realidad. Fecha de evolución. Y por último es estado. Listo. Ahí, y aquí se pone evalúes y ahí, y sobre esto. Y ahí sería el error, aunque tengo un error. En realidad no sé por qué. No sé si será. Ah, ya. Sí, ya vi por qué fue el error. Es porque aquí no había puesto un punto y coma. Y no me iba a dejar seguir ejecutando. Estos son detalles que tenemos que tomar en cuenta. En una base de datos grande, si un punto y coma nos falla, no va a ser tan fácil de observarse en realidad. Así que estos detalles es mejor a veces tener errores, ejemplos para saber que no cometer, como ya vimos acá arriba. Ahora es un ejemplo, se lo corregirá en realidad. En otros ejemplos, igual mañana, al inicio de la clase, haré otro ejemplo de estos. Otro ejemplo de estos y también intentaremos participar, que participen los estudiantes que estén haciendo un ejemplo ellos. Para que en realidad tengan una idea para la siguiente semana, que la siguiente semana es un poquito ya más fuerte en este sentido. Se centran un poco más ya sea en MySQL Workbench o en otros apartados y en realidad queremos en realidad que conozcan un poco previo antes de esto, pero será importante que practiquen. Igual mañana será una práctica, sí, será una base de datos un poquito más larga explicándola nuevamente por si no ven el video y será un ejemplo para que ustedes lo desarrollen. Pero bueno, entonces sigamos. Ahora vamos a ver el ingreso de usuario. ¿Por qué aquí ingreso los IDs? Simplemente porque tenemos que referenciar a los usuarios de aquí. Déjenme ver si creen todo bien. Sí. Tenemos que referenciar por qué hacemos esto, porque si no, nos toca escribir el nombre del usuario,
el nombre, si es estudiante, el correo, si no, solo con esto estamos llamando directamente. Y al ser una llave foránea, tú los llamas, por eso no se autoincrementa aquí, pero solo estamos llamando a las llaves foráneas. Darse cuenta de eso, no estamos llamando al ID de préstamo. Son detalles que hay que tomar en cuenta, en realidad. Aquí hacemos el ingreso de, perdón, el ingreso de una fecha. Vamos a poner la fecha de hoy, que es 20 de noviembre de 2024, que sería 2024 guión 20 guión 12, ¿no? Sería 2024, perdón, 2024 guión 20 guión 2018. De ver si creo aquí. Sí, es un date, está correcto en realidad. Perdón, 2018, ¿qué se escribe? Perdón, 20 de noviembre de 2024, 20 de noviembre, aquí sería 11. Listo. Me equivoqué, una disculpa. Digamos que este libro no lo devuelve todavía. Entonces sería, perdón, esto es un null. Y aquí nuevamente la selección activa. Recordar que aquí si permitimos en fecha de devolución, si permitimos que haya nulos, porque no hay una fecha de devolución. Y aquí tenemos nuestro pequeño diccionario, por decirlo así, que no podemos salir de estos apartados para que no haya errores. Ok, tenemos ese y pasaremos entonces a otro más. Dos, ahí. Ta. 24. 11. No, pongamos igual la fecha de hoy, ya que estamos el día de hoy. 11. Listo. Aquí sí vamos a poner que lo devolvieron el día de mañana. Sería 2024-21 guión 11. Listo. Aquí este apartado es el Nora de aquí. Y aquí pongámoslo devuelto, porque lo devolvieron en realidad. Devuelto. Revisar si esa fue la palabra que usaron para que no haya errores. Devuelto, está bien. Este espacio de aquí. Perdón, aquí me he olvidado nuevamente. Aquí la coma para poder diferenciar. Ya. Y punto com. Y si no estoy mal y no he hecho nada mal, esto debería ejecutarse de manera correcta. Me dice. Fecha préstamo es incorrecto el valor, me dice. No entiendo por qué. Voy a observar. Correcto, dato para columna fecha préstamo. Arrao. No sé por qué me está dando este error. En realidad, voy a intentarlo revisar. 4, 20, 11. Voy a poner una fecha que tenía, no sé si será, tal vez es el error. Voy a borrar este apartado de aquí. Vamos a ver si tal vez es eso. Sí, ahí se agregó bien. En realidad no sé por qué me dio el error antes. Creo que fue por lo que he ingresado. Déjenme ver. Vamos a observar. Sí, ya me fijé que hice mal. Aquí estoy ingresando mes 20. No existe un mes 20 en realidad. Por eso no me ha aceptado. Lo voy a hacer al revés. Sería 11, 20. He cometido un error, no me había fijado en realidad. Vamos a ejecutar Bueno, sí, voy a ejecutar. Tal vez me da error por lo que tengo aquí duplicado. Así que pongamos así. Sí, ahí está. Listo, vamos a ver si nos da un error esta vez. Nos sigue dando un error. No entiendo. Nuevamente aquí la fecha. No existe eso. Sería 11, 21. No me fijé. Son errores que se pueden dar. Listo. Ahí se puede ver que se ejecutó de manera correcta esta vez.
Volvemos a hacer lo mismo, seleccionar from, préstamo, punto y coma, y ejecutamos esto. Aquí se puede observar que se realiza de la manera correcta. El ID, aquí se ve el ID. ¿Por qué 4 y 5? Porque pues, son los IDs que se tomaron de los errores que cometí en realidad. Por eso está el este. Esos se borraron, dieron errores. Y no me los contaron, por eso salta el ID 2 y el ID 3. Pero se puede observar que si tengo el usuario 1, que era Davis, tiene el libro 1, que fue la que hice antes, que ya borré esa línea, la fecha y como no he hecho la devolución y sigue activo. Aquí igual, como hice el 4 y 5, los otros fueron los dos errores que hubo, toman en cuenta, por eso no se ingresaron, no sale aquí el ID. Entonces sería 4, usuario ID 1, libro ID 2, que está aquí, 4, 11, 1 null. Recordar que un usuario podía tener muchos libros, en realidad, así que no hay problema ahí. Por eso, pues, puede ser esto, fecha de préstamo y no lo he devuelto. Y tenemos otro más, que es el usuario 2, que es el ingeniero René, libro 2, y la fecha de préstamo que se ve aquí. Eso, y la fecha de devolución, y dice devuelto. Estos son, así se crea una base de datos. Me tomé un tiempo para ir explicando poco a poco, en realidad. Cualquier duda, igual, mañana será explicado nuevamente para que no haya problema, en realidad. No. Mañana veremos si hacemos esto y se da un poco de la clase del viernes. O si no, haremos solo los ejercicios en realidad. No hay un gran problema en eso. Listo. Podemos, también algo que me gustaría hablar en este tiempo que nos queda, es que hay como ver solo los que están activos, usando estos comandos de aquí. Vamos a usar esto, que sería select. Aquí dice, select from préstamo, fuera, estado. Elegir los que son de estado. O solo los que son de estado. Esperen un segundo. Voy a tomar un poco de agua. Listo, una disculpa. Listo, entonces está estado. Igualmente, algo que hice en el apartado de... Volví a repetir, no sé si muchas cosas cuando estaba haciendo, porque parece que la gracia se había parado. Si no se para, igual una disculpa por esos lapsos. Hoy día hubo problemas técnicos en realidad, muchas veces por los cortes o algo, pasan cosas así, o a veces la máquina falla. Una disculpa. Aquí podemos ver entonces activo, y con esto solo vamos a llamar a los préstamos que estén activos, que son los dos del usuario 1, que ya vimos la tabla recién. Entonces voy a ejecutar ese apartado. Y como pueden ver, solo estoy llamando a estos que están activos. Ya no sale el que está devuelto. Igual, para probar eso, devuelto. Vuelvo a hacer lo mismo, devuelto. Y aquí está un beneficio en la base de datos. No me tocó, es una base de datos gigante, no me tocó estar buscando uno por uno, sino fui directamente a ese apartado. Si no estoy equivocado, también creo que puedo buscarlo así. Usuario, ID, pues devuelto claramente, ¿no? Según yo, debe ser así. Déjenme revisar. Sí, pueden ver que llamé al usuario ID2. Y solo me mostró él. Voy a hacer lo mismo con el 1 para que vean que funciona. Usuario 1. Es un beneficio de la base de datos y conocer estos comandos que te va a permitir llamar o conocer cosas más rápido. Mientras que si hubiera sido de 1000, me toca hacerlo por uno de los usuarios. Sino aquí, digamos, si habían que yo usé 10 veces, el usuario 1 usó 10 veces algo, hice un pedido y habían 1000 registros. Revisar en los 1000 sería perder tiempo. Aquí solo hiciste esta pequeña línea que se demora 10 segundos, 15 segundos y ya, en realidad no pasó nada. Eso. También hay como tomar algunos comandos más en realidad. Tenía un comando preparado. Lo voy a
usar para ver cómo funciona. Este es un poquito más largo, no queda mucho tiempo, lo voy a usar en realidad. A ver, listo. Aquí seleccionamos nombre, usuario, usuario, primer título del libro, la fecha de préstamo, estado. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos llamando directamente a un préstamo en específico. A ver, vamos a ver si no me dan error. Sí, aquí estamos mostrando que el usuario está usando con ese ID, estamos pulsando el nombre, no estamos usando el ID, mostramos directamente el nombre. Aquí estamos haciendo una combinación entre tablas. Si se pudieron fijar, cuando hicimos el apartado de acá, pues solo nos mostró, perdón, solo nos mostró el ID, mientras que en el apartado de abajo ya nos muestra una combinación de todo. Nos muestra una combinación de todo, nos muestra con nombres, ya no con ID, y aquí sería un poco más práctico, la verdad. Este es un poquito más largo, este, perdón, estos comandos son un poquito más largos en realidad, pero tienen su beneficio. Como se puede ver, es mucho más práctico verlo de esta manera, en realidad. Así que esto sería por ahora. Este comando lo explicaremos mañana, que se va a hacer igual ejemplo, si lo desean, aunque en realidad sí sería bueno para conocer más. Eso de ahí. Y espero les sirva la clase, espero la pueda visualizar. Aquí es U de usuario, por si acaso, U de usuario, L de libro, está llamando a las tablas, aquí está poniendo del libro, de estas de préstamo, la tabla de préstamo P, fecha de préstamo, aquí se encuentra, están poniendo U de nombre a usuario, ¿ok? De la tabla usuario, igual, título del libro, de la tabla libro, aquí fecha de préstamo y estado de la tabla préstamo. Aquí de John usuario U, ya vamos con del préstamo usuario, ahí está comparando el usuario que está aquí con el ID que se llamó acá, si es igual el ID que está en préstamo al ID que está en usuario, lo llama y pone su nombre, lo mismo que abajo en el libro, y por eso se realizó esto y se creó esta tabla que se ve un poco más correcta por decirlo de una manera. Espero les haya gustado la clase en realidad. Eh, se intentó explicar todo lo posible. Si hubo fallos, una disculpa. Mañana en una nueva explicación ya se pondrán los errores. Muchas gracias por su atención o por los que van a ver el video. Cualquier duda, mañana se la explicará y gracias por su atención.